Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El profeta Ageo hace un llamado a la nación a que reflexionen acerca de cómo están viviendo, de la manera en que están desarrollando su existencia en esta tierra. Y esto lo dice porque demasiadas veces simplemente seguimos una rutina. El trabajo, la familia, los quehaceres cotidianos, pues hacen que funcionemos como una especie de piloto automático, en el que vamos repitiendo nuestras rutinas una y otra vez sin parar a pensar si realmente estamos en una buena relación con Dios, si estamos caminando con Él. Entonces necesitamos hacer una parada. Meditar en nuestros caminos quiere decir la manera en que estamos viviendo, porque esta vida es como un lugar donde hay muchos caminos y muchos de ellos pueden estar equivocados, como el camino de la rutina, el camino de simplemente dejarme llevar. Por eso la palabra de Dios dice que es bueno hacer una parada. Y hay pocas personas que se toman el tiempo para reflexionar seriamente sobre lo que significan sus caminos. A veces nos comportamos como vagabundos, que andan de allá para acá sin realmente pensar en qué estamos invirtiendo nuestra vida, en cómo, cuál es nuestra meta. Y si estamos obedeciendo ese mandato de Dios de reflexionar, esto nos va a ayudar a que al menos dejemos de equivocarnos en la elección de cómo vivir para empezar a caminar con Dios. Y la obediencia es la clave de todo eso, porque Dios nos ha mandado a obedecer, a cumplir con nuestro deber. Esto era algo que los habitantes a los que escribe, los oyentes primarios, es decir, los destinatarios de este primer mensaje, en su sentido original, pues no estaban haciendo, porque habían dejado de construir el templo. El llamado del profeta era reconstruir el templo y poner el énfasis en el culto a Dios y en la adoración a Dios, pero ellos estaban viviendo sus propias vidas, es decir, estaban, sí, reconstruyendo sus casas, buscando sus propios intereses y abandonando el culto a Dios. ¿Por qué? Pues porque el templo no era tan importante. Todavía no ha llegado el tiempo de construir el templo del Señor. Estaban dejando el reino de Dios para seguir sus propios reinos. Y tantas veces cometemos ese error, ¿verdad? Dejar a Dios para el final. Dejar a Dios para cuando hay tiempo, bueno, cuando supuestamente es ese tiempo que sobra. Pero ellos estaban muy ocupados en lo suyo y despreocupados de las cosas de Dios. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿o no? Debemos considerar entonces si estamos obedeciendo a Dios, estamos poniendo a Él en primer lugar, porque el deber es lo primero, eso es lo que siempre hemos entendido, y nuestro deber con Dios es lo primero que debemos cumplir. Por eso edificar el reino de Dios, adorar a Dios, servir a Dios, poner nuestras vidas a su disposición, debe ser lo primero para nosotros. Y a veces ni siquiera estamos pensando en eso, sino en nuestro propio reino personal. También nos llama este profeta y llamó también a su pueblo en aquel tiempo a considerar su devoción a Dios. Porque si habían dejado de reconstruir el templo, era porque Dios ya no les interesaba tanto. Ahora estaban mejor, ya habían salido, ya habían sido liberados, y su devoción a Dios fue cayendo y decayendo, de tal manera que ya el templo, el incumplimiento de su deber, era realmente el síntoma de una enfermedad más profunda, que ya su devoción a Dios había realmente bajado a un nivel tan sumamente malo, tan sumamente nefasto, que las cosas de Dios no tenían ningún interés para ellos. Qué triste, ¿verdad? El mismo Dios que les había salvado, el mismo Dios que les había llevado a una nueva vida, para reconstruir sus vidas, renovar sus vidas, pues ahora es desechado por ellos porque tienen otras cosas mejor.
lamentable. Nuestra devoción a Dios es realmente el motor de nuestra vida. Y si no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, y más que el tiempo, que no lo hay en nuestro corazón un gran deseo de esto, de estas cosas, entonces estamos haciendo las cosas al revés. Considera bien tu devoción a Dios. Ahora tienes mejores tiempos con Dios en oración, en la palabra de Dios. Anhelas escuchar su palabra, congregándote en tu iglesia. ¿Estás buscando de Él intensamente? ¿O simplemente lees algo por rutina, dices una oración que casi parece repetida del otro día y no estás profundizando en tu adoración a Dios? El culto para ti se ha convertido en esa rutina que cuanto antes se termine mejor para seguir adelante con mi propio día. No sé, son estas cosas que debemos considerar. Consideremos entonces nuestra devoción a Dios como está. Claro, todo esto va unido con el comportamiento, con nuestro comportamiento, porque si nuestra devoción a Dios está equivocada, es decir, no es la correcta, está en horas bajas, pues no vamos a tener interés por el reino de Dios y por lo tanto también nuestro comportamiento como creyentes va a dejar mucho que desear. Porque al estar espiritualmente débiles, la tentación nos va a conquistar mucho más. Y eso va a hacer que nos convirtamos en personas más carnales, más preocupadas por el dinero, el poder, el placer, el egoísmo, que en servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Y los mandamientos de Dios vamos a dejarlos a un lado para seguir nuestras propias pasiones pecaminosas. Esto es un peligro que la Biblia entera lo demuestra. Y el pueblo de Israel fue un ejemplo triste de esto, porque ellos bajan su devoción a Dios, abandonan el culto a Dios y finalmente se entregan al pecado de maneras que son realmente vergonzosas. Y eso pasa con cualquier cristiano, que pierde el norte, que ya no tiene su corazón con Dios, sino su corazón está como drogado, como hechizado por las cosas del mundo, de tal modo que ya termina por desobedecer. Porque claro, si nuestro corazón está como emborrachado de las cosas de materiales, finalmente nuestra vida entera va a ir hacia eso, caiga quien caiga, le moleste a quien moleste. Y finalmente vamos a tener, vamos a estar en gran peligro para nuestras almas. Pero finalmente, lo que debemos considerar como lo más importante de todo, en este llamado que el Señor hace, meditad bien sobre vuestros caminos, Ageo 1:5, hay un camino en esta vida que nos conduce a la eternidad. Cada paso que damos, da igual en qué camino tomemos, si el camino de Dios o el camino de no Dios, sino yo, sea cual sea el camino que tomemos, si el reino de Dios o el reino del mundo, sea cual sea el camino que tomemos, ese camino va a desembocar en la eternidad. Por supuesto, si caminamos con Dios, estaremos paseando con Él hasta que finalmente lleguemos a su casa. Pero si estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, entonces nuestro destino está muy claro. Porque da igual a qué iglesia vayamos, o da igual si decimos que somos cristianos o no, o cuántas Biblias tengamos en casa, o si nos hemos bautizado, o si somos predicadores o diáconos o líderes. Si no caminamos con Dios, está muy claro que no conocemos a Dios, que no sabemos de quién estamos hablando, que hemos pensado que Dios es portarse bien, ir a la iglesia y creer en algo o en alguien que nos puede ayudar o bendecir en algún momento determinado. Pero no. Ser de Dios significa caminar con Dios como lo hizo tantos personajes podemos citar aquí, pero el más famoso de todos, quizá porque aparece al principio en la Biblia, quizás sea Enoc, que caminó con Dios de tal manera que Dios se lo llevó. Y al final, caminar con Dios consiste en eso, en llegar a su casa, en que Dios nos lleve con Él, sea porque Él regrese en Cristo
o sea porque Él nos llame a su presencia. Pero ¿dónde pasaremos la eternidad? Esto deberíamos de pensarlo, porque al fin y al cabo los caminos de esta vida terminan en la eternidad, en el juicio final, donde vamos a estar donde queremos estar. Si ahora no queremos estar con Dios, pues entonces nos tocará estar donde hemos elegido, es decir, fuera de Dios por toda la eternidad. Esto sí que es terrible, pero si estamos caminando con Él, entonces nuestro anhelo se cumplirá. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor y no tiene nada que ver con lo que este mundo ofrece, porque Dios es el todo en todos en la persona gloriosa de Cristo. Sin embargo, el mundo es nada de la nada, el vacío más absoluto, si no tenemos a Cristo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a meditar en los caminos que estamos viviendo, de la manera que si estamos teniendo devoción a ti o no, si estamos edificando tu reino, si estamos caminando en obediencia, si sabemos a dónde vamos. Haz que pensemos en todo esto y miremos a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.